Y nos vamos o nos quedamos, o no sé ni siquiera cómo decirlo, pero vamos a hablar un ratito más de lo que ocurre en la Argentina. Sí, en la política argentina. Y a mí me gustaría concentrar hoy nuestra mirada a lo que viene ocurriendo en este país, a veces por momentos muy distópico, eh, de lo que está ocurriendo en materia estrictamente económica. Estrictamente económica. Hace varias semanas le dijimos que le íbamos a hacer un spoiler y era que el dato de la inflación no importaba porque la gente sufría la inflación todos los días, a todas horas. Podría ser 22 o 18, pero lo importante es cómo la persona que va a su barrio a comprar lo que sea, desde lo más básico a lo no tan básico, aunque cada día es más difícil intentar comprar algo que no sea básico en la Argentina, sufre permanentemente el incremento de los precios. La que es mamá o papá y compra pañales, ahora se sabe el dato de enero que subió más del 60%. O sea, el precio de los pañales subió más del 60%. El que tome café, como en mi caso, subió más del 50% el precio del café en un mes. Menos mal que mi amiga Patricia Villegas me regaló un café el otro día buenísimo y ahora digo, menos mal que tengo este medio kilito de café para no sé cuánto tiempo. El precio del pan, el precio de la leche, el precio de la sal, el precio de cualquier producto. Y es importante porque a veces nos mareamos con los números y el dato de la inflación es un dato promedio. Es un dato promedio que primero, por ejemplo, no contempla apenas el dato de los alquileres. Por lo tanto, toda persona que viva de alquiler en la Argentina, que es la gran mayoría de la Argentina, la gran mayoría, o sea, los propietarios en la Argentina son una minoría chiquita. La mayoría tiene que pagar un precio de alquiler. Bueno, el incremento de los precios de alquiler en libertad se subieron por las nubes y eso no se contempla en el valor de la inflación, porque el gasto de vivienda se imputa de manera muy particular y lo dice alguien que le tuvo que estudiar hace muchos años cómo se calcula un índice de inflación. Es más, el índice de inflación no es el mismo para todas las personas, es un promedio. El 20% es el promedio. Si uno mirara la inflación para la gente más empobrecida, observaría que los precios subieron más de ese 20%, porque consume más esos productos básicos que no paran de crecer en los precios, que no paran de crecer en los precios. Lo digo porque no nos mareemos a veces con un dato de la inflación que es importante tenerlo en cuenta, pero que es necesario desagregarlo o desmenuzarlo o identificarlo en la casa de cada uno de las personas que sufren permanentemente los precios. Yo quiero pensar en voz alta algo que mirando, insisto, los números, pero que si hablo con un familiar, amigo, primo o conocido, seguro que lean Bahía, Fla, la propia Gaby, la propia Cris, que tienen gente conocida en la Argentina, le consultan, le preguntan, llaman por teléfono. Es muy fuerte que el salario promedio registrado en la Argentina, el salario promedio registrado en la Argentina, son 450.000 pesos por persona. O sea, 450.000 pesos el promedio, insisto, el promedio, no es lo que tiene todo el mundo. El promedio de los registrados, no de la gente que se la rebusca cada día, que es mucho menos. El promedio es 450.000. Bueno, para no ser pobre en la Argentina, una familia de 4 personas requiere mínimo 600.000 pesos. Vamos a hacer un ejemplo que yo para mí es muy útil. Cuando hablamos de 4 personas son 2 adultos y 2 hijos. Los hijos no suelen trabajar ni traer ingresos. Aunque tal como viene la mano, vamos a acabar en cualquier momento teniendo que sacar a la gente a buscar lo que fuere para rebuscársela. Insisto, el promedio son 4 miembros de un hogar donde 2 trabajan. Si fueran el promedio de lo que ganan, seríamos ¿cuánto? 450.000 por 2, 900.000. Eso sería el promedio. Pero claro, la tasa de pobreza no está contemplando el alquiler. Dicho de otro modo, cualquier persona promedio que tenga que pagar un alquiler ya está en el umbral de la pobreza. O sea, este es el escenario que tiene la Argentina, que es algo que ya viene dándose a nivel global, que son los trabajadores empobrecidos. Incluso trabajadores formales empobrecidos, los trabajadores que no están registrados formalmente, llevan siendo empobrecidos desde hace mucho tiempo. Es una miseria planificada la que está planteando, es una suerte de necesidad de tener una masa mayoritaria en niveles de pobreza. Y seguramente después de varios meses, a lo mejor hablamos de que la inflación se frenó. Claro que la inflación se frenó. Si cuando no haya nada para comprar,
probablemente los precios van a tener que frenarse después de 7 meses, a lo mejor cuando hayan acumulado un crecimiento sin parangón o solo con niveles comparativos a los peores momentos de la historia de la Argentina. Pero además hay un run run muy feo. Y un run run muy feo que lo vi sintiendo, y es que además la inflación incluso no le afecta a la mayoría social empobrecida, sino que le afecta a esa clase media chiquita, porque le llamamos media, pero no es ni el 20% de la Argentina. Estamos exagerando el término media. Es el que está en medio, pero es chiquita, cada vez más estrecha, más delgada esa clase media, y que está sacando dólares ahorrados de los últimos 20 años para poder cubrir sus necesidades básicas. Hay los primeros estudios en la Argentina de que hablan de que además hay inflación para la gente que ya gana en dólares o que tiene dólares para cambiar a pesos. Hay una estimación que plantean que va a haber una inflación alta en dólares en la Argentina 2024 en torno al 40%. No hablo de los que solo ganan en pesos, que la inflación va a ser, pues veremos, si ya llevamos 50, más del 50% en 2 meses, pues no quiero ni calcular. Pero es que incluso esa clase media delgada que busca, Álvaro García Linera le llama, me encanta como le llama el colchón bank, ¿no? El colchón bank, ¿no? Que es donde tú guardabas tu platita en dólares y lo estás usando permanentemente. Y lo peor de esto es que, en este caso, el presidente Milei y su gobierno están contentos. Por lo tanto, ahí es donde me queda la gran pregunta. Si están contentos, es que esto va a seguir. O sea, si están contentos con los datos de alta inflación, que contentos porque además, y ahí viene la siguiente, han querido plantear que debe haber libertad para la definición del salario mínimo. Dicho de otro modo, no van a plantear un mínimo para el salario mínimo, valga el juego de palabras. No le interesan porque están apostándole deliberadamente a una ciudadanía pauperizada con momentos muy difíciles en todos los planos. A mí realmente en CELAC sacamos, en CELAC Data hace días un comparativo de indicadores económicos en lo microeconómico, en los hogares. La venta minorista de las pymes han caído en estos 2 meses un 28%. En los 2 meses anteriores, en noviembre, solo el 2,9%. Las ventas en las farmacias, ¿saben cuánto han caído en enero del 24? 45,8% la venta en las farmacias. Puedo hablar del aumento del precio de la nafta en estaciones YPF, por ejemplo. Están ya, pasó de 311 a más de 700. La inflación, lo acabamos de decir. La caída del salario real de los trabajadores registrados 20 puntos ha caído. Los boletos de colectivo, ¿no? Que si lo puedes mirar cuántos boletos colectivos compra con un salario mínimo, ahora solo puedes comprar 578. Es decir, puedes comprar con un salario mínimo 578 boletos. Antes podías comprar 2.700. Son cifras y cifras y cifras que, insisto, lo más jodido es que la gente lo sabe. Lo más jodido es que la gente lo sabe. Hacia adelante no sabemos qué va a pasar. Gaby, ¿cómo interpreta desde el lugar que mira las cosas lo que está pasando en Bolivia económica, en Argentina, en Bolivia económica y políticamente? Bueno, Alfredo, hay unos datos que además, como tú decías, publicamos en CELAC, que lo que nos muestra es que la gente está viviendo mucho peor. Es decir, tiene que limitarse para comprar medicamentos, tiene que limitarse a la hora de transportarse y por lo tanto, seguramente tendrá que elegir solo transportarse a lo estrictamente necesario. En el tema de alquileres es todavía peor cuando uno piensa que como la negociación entre el inquilino y el dueño de la propiedad está absolutamente liberada, pues ahora te pueden cobrar lo que quieran, pueden triplicarte, cuadriplicarte, quintuplicarte tu alquiler de un mes al otro y nadie va a defenderte. Pero una cosa que me pareció un síntoma terrible esta semana también es que en esas negociaciones, voy a poner entre comillas, negociaciones tripartitas que debería hacerse entre trabajadores, empresarios y Estado, donde supuestamente el Estado tendría que buscar un equilibrio, un punto de equilibrio entre empresarios y trabajadores para ver el tema del salario mínimo y todas los temas que tienen que ver con esto, pues el Estado ha levantado las manos y los representantes de los trabajadores han salido a decir, bueno, está clarísimo
que aquí lo que se viene es una confrontación violenta durísima, porque el Estado está claramente de parte, de la parte empresarial, llega con un acta ya firmada, sin ni siquiera haber llevado adelante una reunión en la que se pueda intercambiar ideas. Bueno, pues ahí Además, yo, creo yo que me... se confunden libertad con pasotismo, ¿no? Como una cosa es la libertad Así y otra es. cosa es que te importe en tres mierdas lo que le pasa a la gente que la está pasando mal. O sea, yo creo que Y entre la además a la libertad y lo otro hay mayoría, mucho. A la mayoría, y claro. además a la mayoría, Alfredo, o sea, y ahí estamos hablando de trabajadores formales, ni quiero pensar en lo que está sucediendo con los trabajadores informales. Y ahí es donde uno se pregunta, en los momentos en los que la población elige un gobierno en unas elecciones generales, eh, sí, puede pensar, bueno, este no lo he tenido nunca como gobernante, por ahí es una oportunidad buena. Pero ahora uno se pregunta en Argentina, ¿será que alguien que de manera clara y contundente en la cara te dijo durante toda la campaña que no iba a proteger tus intereses como trabajador, de repente se va a transformar en alguien diferente que se va a poner neutral en una reunión entre empresarios y trabajadores? Pues no, no lo creo. Te dijo en la cara millón de veces que no lo iba a hacer, que él iba a defender los intereses de las grandes empresas, de las transnacionales y de todo el mundo, menos De, los intereses de los trabajadores. lo único que creo que dijo tantas veces eufemismos como la palabra casta, que en el fondo yo creo que al final no sabemos a qué se refería de verdad. Y utilizó un eufemismo, ¿no? Para decir cualquier cosa, ¿no? Cuando hoy en día, como tú bien planteas, defiende los intereses de quien defiende. Lean, para cerrar el tema Argentina. Sí, Alfredo, primero que retomando un poco lo que decía Gaby, quizás hay que empezar a desempolvar aquellos libros del siglo XIX de marxismo que hablaban del Estado instrumento de la clase dominante. Bueno, creo que un poco se vuelve a esa concepción con el modelo Milei. Segundo, también, ¿qué pasa con la capacidad de negociación en esa falsa negociación libre entre los sindicatos en un país y los empresarios en un país donde el empleo formal viene en detrimento de forma dramática? Eso afecta también la capacidad de negociación que tengan los sindicatos y la capacidad de movilización. Y ahí hay un factor también importante que para mí, sobre el cual está actuando Milei y está avanzando, que es en la capacidad de organización de los pobres en Argentina. La pobreza en movimiento, le llamaba Juan Carlos Torre, gente que viene de la informalidad del trabajo, que se organizan los movimientos sociales y que Milei está avanzando fuertemente contra ellos a través, primero, del protocolo ilegal y represivo de Patricia Bullrich, y segundo, en brindarle, en sacarle, digamos, la intermediación, si se quiere, en los planes sociales y brindándosela a las iglesias evangélicas. Digo, ahí hay una clara intención de avance y de querer medrar el poder político, amedrentarlos y cortarles el poder político de negociación que puedan tener los movimientos sociales para movilizar por los derechos de los pobres. Lo importante de ahí, interesante esto último que dices, Lean, es que mi pregunta es cuánto sabe Milei y su gente de la gente que la pasa mal y cuánto tiene, ¿no? Conocimiento de cómo puede llegar a tener una relación, porque sí o sí la tiene que tener para poder entregarle incluso sus prestaciones sociales. Sí o sí, nos va a tocar seguir monitoreando lo que pasa en la Argentina y lo dejo para el final absolutamente toda la solidaridad con Lali Espósito, sí o sí. Lo que pasa es que queríamos detenernos también en la solidaridad con la gente que la pasa como la mierda en la Argentina. Seguimos en la pizarra.